para contemplar desde arriba todo el firmamento. Vueltas por aquí. Tal como adelantamos en el segmento anterior, nos acompaña también la doctora Nali Cruz, quien es vicepresidenta del patronato y la directora médica del Instituto Oncológico. Con ella, con la doctora, quisiéramos nosotros abundar un poco sobre el impacto que esto tuvo con los pacientes, porque si hay algo que ha provocado una gran indignación en todo este conflicto que se desató en un centro que se ha ganado incluso la buena reputación en un momento dado, porque aquí la gente desde fuera decía, bueno, los más vulnerables tienen un centro donde atender una enfermedad tan compleja, catastrófica, como se le llama, como es el cáncer. Doctora, ¿qué tanto afectó a los pacientes el mal manejo que se le estaba dando a este centro? Bueno, como bien decía el doctor Vila, en ese ánimo de querer tener y más y más y más, empezaron a privatizarse ciertas áreas, sobre todo las habitaciones comunes, como bien decía Vila, y las privatizaron, hicieron habitaciones privadas de un solo espacio. Eso hizo que se redujera la capacidad de ingreso de pacientes ingresados en la institución, cosa que la mayoría de nuestros pacientes son pacientes carenciados, pacientes pobres, que son nuestra razón de ser, by the way. O sea, los pacientes son nuestra razón de ser aquí. Aquí hay dos personas o dos personajes que son indispensables, que son médicos y pacientes. De otra manera... Y ustedes como ONG se supone que deben ser la opción para un paciente... Para un paciente carenciado, claro. Exacto. Esta ha sido la institución que durante 61 años ha brindado apoyo al paciente oncológico pobre. Entonces, llegó un momento, nosotros sabemos, y ustedes deben saber, que existe una relación temporal entre los tratamientos oncológicos. O sea, del momento que se hace un tratamiento tiene que pasar un tiempo específico del momento que se hace el otro. En el caso de las quimioterapias, los pacientes que tienen quimioterapia de manera ingresada, que duran entre 3 y 5 días internos con la quimioterapia continua, estos pacientes se les pone la quimioterapia cada 21 días, en la mayoría de veces. Cuando se le cumple el momento de ponérsela, hay que ingresarlo para ponérsela. Yo no puedo permitir que haya una distancia entre los tratamientos porque eso va a promover el crecimiento del tumor. Cuando el paciente venía a ingresarse, si no había espacio en habitaciones comunes y el paciente no tenía dinero para una habitación privada, para pagar la diferencia, se ingresaba en la emergencia. Y se habla que hasta en los pasillos, doctor. En la emergencia para ponerle la quimioterapia. Pero estábamos en una emergencia con una quimioterapia pasando, un paciente con todas las situaciones orgánicas que tiene un paciente con quimioterapia, con un paciente con un pie diabético al lado, con una neumonía al lado. Entonces, eso fue lo que detonó todo esto, que Bill empezó a denunciar, que yo tuve que decirlo también porque había un paciente acostado en 3 sillas, con la cabeza puesta en las piernas de su esposa, sacándole el líquido de la barriga, con la bolsa en el piso, porque no había espacio donde ingresarlo, con habitaciones cerradas. Porque si no había dinero para pagar la habitación y dar un depósito, el paciente no se ingresaba en habitación privada. Entonces, esa situación, que fue la más lamentable, fue lo que hizo que nosotros nos pusiéramos a indagar de qué manera nosotros podíamos terminar con esto. Porque no podíamos seguir así. La institución estaba con un crecimiento supuesto, pero en la realidad no era. Porque estábamos maltratando a los pacientes que necesitaban de nosotros, los pacientes carenciados. Precisamente, en medio del conflicto, el señor Héctor Lora decía que entonces cuando ya se iba, él dejaba un excedente económico aquí en la institución. ¿Es cierto eso? Ay, a mí me encantaría saber dónde está, porque nosotros que estamos aquí todos los días recibimos diario acreedores en cuentas que van desde 92 millones, 15, 16, 31, 28, que sumándolo todo dan cerca de 800 millones de pesos en deudas a proveedores. Entonces a mí me encantaría saber dónde está ese superávit. Yo ni soy contadora, ni estoy en la auditoría, pero esa es la realidad que tenemos. Ahí están las facturas. Pueden venir, el que quiera verla, ahí están las facturas de las personas que le debemos. Y hemos tenido que tocar puertas porque no queremos que los pacientes salgan afectados. Y debo decir algo. Un proveedor me dijo que él lo había llamado y le dijo, no le despaches, déjalo que entren en crisis. No le despachen, que yo vuelvo para allá y cuando yo vuelva yo les voy a pagar a ustedes. Eso me lo dijo un proveedor a mí, que él lo había llamado. Entonces, nosotros
necesitamos mantener el servicio al paciente. Nosotros seguimos manteniendo el servicio al paciente. Le estamos dando el servicio al paciente, se está poniendo su quimioterapia, está recibiendo su tratamiento dignamente, como debe ser. Algo que te voy a decir es que no tenemos habitaciones privadas. A menos que usted quiera ingresarse en una privada, ya esa es su decisión. Pero aquí no hay una habitación privada cerrada con un paciente que la merite. Aquí hay una cama digna para cada paciente que amerite un ingreso. Porque nuestra razón de ser aquí son los pacientes. Sobre todo los pacientes pobres, que son los que no tienen voz. Si ustedes vuelven a lo que es el origen de este instituto oncológico que lo maneja un patronato como ONG, ¿cómo pueden ustedes o cómo esperan ustedes sustentar ya esta estructura? ¿Ustedes reciben subvención de alguna institución pública o privada? No, pero la vamos a pedir. La vamos a pedir. Vamos a pedir ayuda del Estado, vamos a pedir ayuda del empresariado dominicano, vamos a pedir ayuda a todos. Yo dije el otro día, en broma, porque él un día comentó, yo lo lamento por los que tuvieron que salir con latitas a la calle. Pues vamos a tener que salir con latitas a la calle otra vez. El día a la calle con los colegios y las universidades para poder sustentar la institución, porque esta institución no se debe cerrar. Déjame decirte que nosotros tuvimos 2 reuniones en esta semana. Una fue con el Servicio Nacional de Salud, que nos iban a quitar el código por irregularidades que detectaron ellos, que ya no van a pasar la información. Y también tuvimos una reunión con la gente de habilitaciones médicas, que había, ese señor, el doctor Mesa, recomendó el cierre de la institución, que por la susceptibilidad que genera el tipo de paciente que manejamos, esta institución hoy día no está cerrada. En la administración de ese señor, no en esta gestión, en la gestión del señor. Entonces, que no me digan que las cosas estaban tan bien, que no anden diciendo que todo estaba maravillosamente bien cuando le iban a cerrar el centro por irregularidades y le iban a quitar el código de SENASA por irregularidades. Y eso nos lo dijeron a nosotros en una reunión el día de ayer. Doctora, pero tanto el patronato como el instituto no es una sola persona. No. Se estaban cometiendo esas irregularidades y ¿qué pasaba con los otros miembros que conforman el patronato? Bueno, a mí me corrieron a doña Olga. Ah, porque él fue sacando a todo todo el mundo, a doña Olga y la rama femenina la sacaron de manera muy fea de aquí. Primero empezaron a difamarlas y después terminaron sacándolas. El problema es que esta fue una estructura que se fue creando con el paso del tiempo. Y de verdad que yo ni siquiera quería hablar de eso. Yo hubo un momento en que empecé a alejarme de todo esto y me metí en una burbuja para que esto no me afectara. Porque realmente yo, aparte de que tengo una reputación que cuidar, yo tengo un nombre hecho. A diferencia de lo que mucha gente dijo, que él dijo que él me había hecho a mí. No, cuando llegó yo estaba hecha. Yo tengo una reputación que cuidar. Yo empecé a alejarme, a meterme en una burbuja para evitar que todo esto me arrastrara. Porque yo sí tengo una reputación que cuidar. A mí nunca me ha sacado de ninguna parte por irregularidades. Nunca. Entonces, nosotros hemos estado trabajando por y para el paciente. El único motivo que el doctor Juan Vila, que Nali Cruz, que Manuel Guzmán, que Julio Madera, que el doctor Rafael Gutiérrez en su momento, la doctora Cuba y otros más, estamos aquí es por el paciente. Porque aquí no se genera dinero. El doctor Juan Vila tiene un salario de 35,000 pesos. Un médico especialista que gana 25,000 pesos. Y en la nómina nosotros vimos 600,000 pesos de gasto de representación que ese señor se llevaba todos los meses. Entonces, que no me digan a mí que están por amor al arte. Además de él, circuló unos gastos nominales de personas que tampoco tenían ninguna función aquí, según se dice. Ah, sí, en esa nómina también vimos otras personas con un salario de 50,000 pesos mensuales. Aparte de que también la institución subvencionaba la casa de acogida de la Fundación Tócate RD, que se supone que la Fundación Tócate RD tenía que recaudar fondos para sustentar la casa de acogida y ayudar al oncológico. Pero era todo lo contrario. Nosotros hemos visto ahí información en documentos que están ahí de transferencias a la Fundación Tócate RD para la casa de acogida. Pagos de insumos, por ejemplo, ahí tenemos una factura que se debe a nombre del patronato de 203,000 pesos de las bebidas que se compraron para la tarde bohemia que hizo en mayo la Fundación Tócate RD. Las artistas que habían ese día también la pagó el patronato y son de la Fundación Tócate RD. Entonces, la Fundación Tócate RD que tenía que cargar con esos gastos, no el oncológico ni el patronato. Entonces, esto se estaba manejando como una empresa muy familiar. Ok, ya se asumió entonces una nueva dirección en el patronato. Ya tenemos aquí ya
otros aires que están ya fluyendo aquí en esta institución, una nueva dirección. ¿En qué nivel estamos? ¿Cuál es la situación de este momento del oncológico? ¿Cuántos especialistas están trabajando hoy en día y a cuántos pacientes se están atendiendo? Bueno, nosotros tenemos un número un poco más reducido de pacientes en este momento debido a que usted sabe que existía lo que se llamaba la Oficina de Cambio de Indicaciones, que habilitaciones médicas la prohibió por la falsificación de documento médico. Entonces, a partir de ahí, ya vienen menos pacientes, pero seguimos con un volumen por encima de los 1.000 pacientes diarios. Por encima de 1.000 pacientes diarios tenemos nosotros en la institución, entre los pacientes que vienen a realizar estudios, los pacientes que vienen a realizar analítica, los pacientes que vienen a tratamientos, tanto de quimioterapia, las consultas de control de cirugía, las consultas de control de medicina interna, las consultas de reumatología, otorrino, o sea, se le está dando respuesta. Totalmente. Esto no se ha parado, los médicos siguen trabajando con el mismo amor, los empleados dicen que ahora están más relajados, que se respira paz en la institución y bueno, obviamente estamos trabajando por y para el paciente con el mismo amor, la misma entrega, el mismo entusiasmo que siempre hemos tenido por estos pacientes carenciados que no tienen quien los defienda. Bueno, hay otra parte entonces que es, diríamos que una tercera fase en la que entra este conflicto y es la parte legal. Entonces, para ellos tenemos ya al representante legal que ustedes han escogido para tratar esta parte donde ya hay una querella formal. Y yo quiero entonces irme a publicidad, agradecerle a la doctora Nali Cruz su participación esta noche aquí en el programa, al igual que al doctor Juan Vila, que estremeció esta sociedad con las denuncias que fueron las que dieron pie a que ya se desatara todo este conflicto aquí en el Instituto Oncológico Regional del Cibao. Regresamos enseguida, vamos a hablar ya de la parte legal y la querella interpuesta en contra del señor Héctor Lora, quien dirigía este centro por casi 8 años, ¿verdad? Así es. Bien, regresamos enseguida.